Hola, ¿cómo estás hoy? En este video te explicaré qué son los estudios de caso, sus características, sus objetivos, cómo hacer un estudio de caso y te daré varios ejemplos. Un estudio de caso es un tipo de investigación que consiste en la observación detallada de un único sujeto o grupo con la meta de generalizar los resultados y conocimientos obtenidos. Se pueden realizar en numerosos campos: salud, educación, psicología, trabajo social, empresas, enfermería, derechos humanos, entre otros. Los estudios de caso forman parte de la investigación cualitativa. Es decir, aquella investigación que se centra en estudiar un fenómeno en profundidad en lugar de usar la estadística para sacar conclusiones generales. Este tipo de investigación se puede utilizar con diferentes fines. Algunos de los fines más habituales son crear una teoría antes de llevar a cabo un estudio más costoso, estudiar situaciones poco comunes o investigar en profundidad un fenómeno relevante para el investigador. Las técnicas más utilizadas en los casos de estudio son la observación y la aplicación de cuestionarios, aunque podemos encontrar otros métodos dependiendo de la disciplina en la que se realice esta investigación. Por ejemplo, una institución medioambiental o grupo de investigadores podría preguntarse: ¿cuáles son los efectos de la contaminación por plástico en la reproducción del tiburón ballena? En este caso, un estudio de caso sería los efectos de la contaminación por plástico en la reproducción del tiburón ballena en el Mar Caribe. Se puede observar que el estudio se centra en las ballenas del Mar Caribe, no en aquellas que habitan a lo largo de los océanos de todo el mundo. Características de un estudio de caso. Un estudio de caso tiene varias características. Se investiga un caso o situación específica. La característica más importante de un estudio de caso es que se trata del estudio en profundidad de una situación, evento o caso concreto, de tal forma que se toma en cuenta principalmente sus características internas, pero también el contexto en el que se produce. Variación según la disciplina. En función de la disciplina en la que se aplique esta metodología, un caso puede ser definido de diferentes maneras. Por ejemplo, en psicología se suele considerar un caso a un paciente con un determinado tipo de trastorno mental. En antropología, un caso puede ser una tribu que no haya tenido contacto con la sociedad occidental. En biología, puede ser una población de una especie determinada. Búsqueda de comprensión. La intención principal de estudio de caso es intentar comprender todas las variables que influyen en la situación concreta que se está estudiando y cómo interactúan entre sí. A pesar de que esta metodología no permite establecer relaciones casuales, tiene las siguientes ventajas. Es más barato y sencillo a nivel logístico de realizar, ya que no requiere poblaciones muy grandes ni condiciones de laboratorio. Permite observar eventos que solo se producen de manera natural y que no es posible reproducir a voluntad. De esta forma, se pueden comprobar teorías previas que tan solo eran hipotéticas hasta el momento. Ayuda a establecer unas primeras hipótesis para facilitar investigaciones futuras. Permite estudiar un fenómeno en profundidad, de forma que se puedan extraer más conclusiones sobre el mismo. ¿Cuáles son los objetivos del estudio de caso? En general, los objetivos más comunes de un estudio de caso son los siguientes: generalizar a todos los casos similares los conocimientos obtenidos, explorar la realidad para formular más tarde una teoría, describir lo que ocurre en el caso, explicar las causas que lo provocan. Al contrario que muchos de los otros tipos de investigación existentes, el estudio de caso es inductivo. Es decir, pasa de las situaciones concretas a una explicación general. Sin embargo, para poder afirmar una relación causa-efecto, es necesario suplementar este tipo de investigación con otra de tipo cuantitativo. ¿Cómo hacer un estudio de caso? Metodología.
La definición estándar de los estudios de caso considera que estos cuentan con 5 fases principales. 1. Creación de una pregunta de investigación. El primer paso para realizar un estudio de caso es hacer una pregunta de investigación basada en una observación del investigador. Por ejemplo, ¿cómo afecta el consumo de pizza en la obesidad infantil? 2. Selección del caso. En segundo lugar, es necesario encontrar un caso relevante para el investigador con el que pueda responder a la pregunta de investigación. En general, el investigador elegirá un caso que sea relevante para sus anteriores trabajos, o bien escogerá estudiar un evento poco común que esté repentinamente disponible. Por ejemplo, estudio de caso del efecto del consumo de pizza sobre la obesidad en un colegio local de Ciudad de México. 3. Obtención de los datos. Tras establecer las preguntas pertinentes para la investigación, comienza la fase de recogida de datos. Mediante observación, cuestionarios o entrevistas, el investigador obtendrá toda la información posible sobre la situación que esté estudiando. En nuestro ejemplo del estudio de caso sobre la obesidad infantil, se tomarían datos como la frecuencia del consumo de pizza, el peso de los niños, frecuencia de la práctica de ejercicio físico, etc. 4. Análisis de los datos recopilados. Debido a que las investigaciones cualitativas, como las del estudio de caso, no permiten establecer una explicación causal, el análisis de los datos se centrará en comparar la pregunta de investigación con los datos recogidos. En este momento, el investigador puede decidir si cree que los datos obtenidos son extrapolables a otras situaciones o no, además de señalar posibles vías de investigación para conocer más sobre el fenómeno estudiado. En nuestro ejemplo se analizaría la incidencia de obesidad en los niños del colegio. 5. Creación del informe. Por último, una vez que haya recogido y analizado los datos, el investigador explicará el proceso de investigación de manera cronológica. Además de hablar de las situaciones más relevantes, también contará cómo ha recogido los datos. De esta manera, el investigador será capaz de comunicar a sus lectores lo que ha aprendido del caso, sus conclusiones y la validez de las mismas. Estudio de caso en psicología. En psicología, el estudio de caso es un tipo de investigación que se realiza especialmente en el campo de las enfermedades mentales. Debido a que no es ético provocar trastornos en el laboratorio con el fin de estudiarlos, los investigadores tienen que aprender más sobre ellos a base de estudiar a las personas que ya los presentan. De hecho, el que es considerado por muchos como el primer psicólogo moderno, Sigmund Freud, basó todas sus teorías sobre la mente humana en el estudio de los casos de pacientes que llegaban a su consulta. Ejemplos de estudio de caso en psicología famosos son los de Anna O y el pequeño Albert. Ejemplos de estudios de casos. Phineas Cage. Posiblemente el ejemplo de estudio de caso más famoso de la historia sea el de Phineas Cage, un trabajador de la construcción que sufrió un accidente mientras se encontraba en una obra. Su cráneo fue atravesado por una barra de acero que le dañó parte del cerebro, pero Cage consiguió sobrevivir. Sin embargo, la personalidad de este hombre cambió completamente tras el accidente. Los psicólogos de la época pudieron entonces estudiar el efecto que tenían las partes del cerebro dañadas en el accidente sobre la personalidad de Phineas. Este tipo de investigación no habría podido ser realizada de ninguna otra manera, ya que no se puede dañar el cerebro de un paciente en el laboratorio para conocer los efectos de cada lesión. Por ello, en sus orígenes, la neurociencia estaba basada por completo en los estudios de caso, que permitían observar este tipo de fenómenos sin tener que dañar a propósito a ninguna persona. Otros ejemplos.
Estudio de caso de los efectos del confinamiento en un barrio de Ciudad de México en la salud mental, estrés, depresión, ansiedad. Estudio de caso de un colegio de un barrio de Madrid que promueve estrategias activas. Estudio de caso de las campañas de Nike en YouTube. Estudio de caso de Victor de Aveyron, niño salvaje que vivió en Francia. Ya hemos terminado con este tema. Como ejercicio, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de estudio de caso. Dale al like si te ha gustado y suscríbete si no lo has hecho aún. Además, si quieres aprender más de este u otros temas, puedes visitar lifeder.com y buscar en la web lo que necesites. Te deseo un buen día y hasta pronto.